Hoy exploraremos una enseñanza transformadora que ha cambiado la vida de muchas personas, el significado de los milagros según un curso de milagros. ¿Qué son realmente los milagros? ¿Son eventos sobrenaturales o simplemente cambios en nuestra percepción? Acompáñame en este viaje donde descubriremos cómo los milagros pueden ser una parte natural de nuestra vida cotidiana y cómo su comprensión nos puede llevar a un estado de paz y plenitud. Los milagros son una manifestación directa del amor. No hay grados de dificultad en ellos. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Esto significa que cuando un milagro ocurre, lo hace sin restricciones, sin comparación y sin limitaciones. No se trata de lo que parece grande o pequeño desde una perspectiva humana, porque en la verdad absoluta del amor, todas sus expresiones son completas en sí mismas. Y aquí está la clave: los milagros en sí mismos no son lo importante. Lo que verdaderamente importa es su fuente, el amor que los origina. No se pueden medir ni evaluar en términos humanos, porque su propósito no es lo que el ego busca, sino lo que el espíritu reconoce. Cuando un milagro sucede, es porque el amor se ha expresado sin barreras. Pero, ¿qué significa realmente que el amor no tenga barreras? Significa que cuando nos rendimos a su flujo natural, cuando soltamos nuestras resistencias internas y permitimos que el amor guíe nuestros pensamientos, palabras y acciones, los milagros simplemente ocurren. No necesitamos forzarlos, no necesitamos planificarlos, solo necesitamos permitirlos. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. No son eventos extraordinarios que requieren esfuerzo, ni tampoco excepciones a la regla. Son, en esencia, el estado natural del ser cuando está alineado con la verdad. Cuando el miedo desaparece, el amor se manifiesta sin obstáculos, y en ese estado, todo lo que emana es milagroso. Lo que el amor crea es un milagro porque es un recordatorio de lo que realmente somos, expresiones del amor de Dios. Esta comprensión nos ayuda a ver los milagros de una manera diferente. No son cosas raras que suceden esporádicamente, sino el estado natural del alma cuando se encuentra en sintonía con su origen divino. Los milagros significan vida, porque Dios es el dador de la vida. En cada momento, su voz te guía, de manera concreta, precisa, indicándote lo que necesitas saber. No hay misterio en esto. La guía divina no es ambigua ni confusa. Se manifiesta con claridad para aquellos que eligen escuchar. Y cuando se sigue esta guía, los milagros fluyen sin esfuerzo. Sin embargo, escuchar esa voz requiere entrenamiento. Requiere aprender a callar el ruido de la mente, a despejar las distracciones y a sintonizar con el silencio interior donde la verdad nos habla sin palabras. Es importante entender que los milagros no son actos controlados conscientemente. Son hábitos que deben ser involuntarios. No se pueden seleccionar con el propósito de obtener beneficios personales, porque en ese caso, no estaríamos obrando en amor, sino en ego. Los milagros ocurren de manera natural cuando la mente se alinea con su verdadera esencia y permite que el amor se exprese sin condiciones. Cuando intentamos controlarlos, es porque hemos dejado que la mente racional intervenga, y el miedo toma el lugar de la confianza. Cuando los milagros no ocurren, es porque algo anda mal. No es que Dios los retenga o que haya un defecto en el sistema. Es simplemente que se han levantado barreras en la mente que impiden su flujo natural. Esas barreras pueden ser pensamientos de miedo, de duda, de juicio o de separación. Todo lo que se interpone entre la mente y el amor bloquea la manifestación del milagro. Y cuando se eliminan esas barreras, los milagros regresan a su estado natural. Esto nos lleva a una reflexión importante: no necesitamos buscar milagros, sino más bien deshacernos de aquello que los bloquea. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Esto no significa que debamos someternos a pruebas o castigos para ser dignos de ellos.
La purificación es ampliamente el proceso de soltar las creencias falsas que nos impiden reconocer la verdad. Es deshacer el miedo, abandonar el juicio y permitir que la percepción se sane. Cuando esto ocurre, los milagros se manifiestan sin esfuerzo. No hay lucha en el amor. No hay resistencia en la verdad. Solo hay fluidez, expansión y reconocimiento. Los milagros curan porque suplen una falta. No en el sentido físico, sino en el sentido más profundo de la mente. Cuando alguien está en un estado de carencia, ya sea emocional, espiritual o incluso material, un milagro viene a recordarle que la carencia no es real. Aquellos que temporalmente tienen más pueden dar a aquellos que temporalmente tienen menos, porque en el reino del amor, el dar y el recibir son lo mismo. Lo que damos, lo recibimos. Lo que ofrecemos, nos es devuelto multiplicado. Aquí radica el secreto de la abundancia. El universo es un reflejo de lo que creemos y expresamos. Cuando damos con amor, recibimos con amor. Cuando retenemos por miedo, experimentamos escasez. Los milagros son una forma de intercambio divino. Como toda expresión de amor, desafían las leyes físicas, porque operan bajo una ley superior. En el mundo, creemos que dar es perder. Creemos que si damos amor, energía o recursos, nos quedamos con menos. Pero en el reino del amor, dar es aumentar. Cuanto más amor damos, más amor sentimos. Cuanto más perdonamos, más somos perdonados. Cuanto más compartimos, más recibimos. En este sentido, los milagros reflejan la verdadera naturaleza de la abundancia. Sin embargo, los milagros no deben usarse para impresionar o atraer creyentes. Si se usan con el propósito de obtener reconocimiento, de demostrar poder o de generar admiración, su propósito se distorsiona. No se puede forzar a nadie a creer a través de un espectáculo, porque la fe genuina no proviene de pruebas externas, sino de un reconocimiento interno. Los milagros no son demostraciones de poder, sino recordatorios de la verdad. La oración es el vehículo de los milagros. Es el medio de comunicación entre lo creado y el Creador. Cuando oramos con sinceridad, nos alineamos con el amor y nos abrimos a recibir su expresión en nuestra vida. La oración nos llena, y los milagros nos permiten extender esa plenitud a otros. Es un ciclo continuo de dar y recibir, en el que cada acto de amor refuerza y expande la realidad del amor en el mundo. Los milagros son pensamientos. No son eventos físicos, aunque pueden manifestarse de formas visibles. Pero en su esencia, son una corrección en la mente. La mente puede operar en dos niveles: el nivel del cuerpo, donde todo es limitado, o el nivel del espíritu, donde todo es eterno. Los pensamientos de miedo generan el mundo físico con sus limitaciones, mientras que los pensamientos de amor crean el mundo espiritual, donde no hay límites. Un milagro es un cambio de percepción que nos permite ver más allá de la ilusión de la forma y reconocer la verdad del espíritu. Los milagros alteran el orden del tiempo. Son afirmaciones de renacimiento, que parecen ir hacia atrás pero en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y liberan el futuro. Esto significa que no estamos atados a nuestros errores, a nuestra historia o a nuestras limitaciones. En cada momento, tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Cada instante es una oportunidad para elegir el amor en lugar del miedo, y en esa elección, el pasado pierde su poder sobre nosotros. Cada día debería dedicarse a los milagros. El tiempo existe para enseñarnos a usarlo de manera constructiva. No es una carga ni un enemigo, sino un recurso de aprendizaje. Cuando entendemos su propósito, aprendemos a vivir en el presente, sin miedo al futuro ni apego al pasado. Y cuando el aprendizaje se complete, el tiempo dejará de ser necesario. Los milagros trascienden el cuerpo. No son eventos físicos, aunque a veces pueden tener manifestaciones visibles. En realidad,
son cambios súbitos en la percepción, una corrección en la mente que nos permite ver más allá de la ilusión del mundo material. No hay límites para ellos porque operan en un nivel más allá de lo que los sentidos pueden captar. Es por eso que los milagros curan, porque no ven al cuerpo como una causa, sino como un efecto. Y al corregir la causa en la mente, la percepción de la realidad cambia por completo. El milagro es un servicio. Es la manera más elevada en la que podemos ayudar a otro ser humano, porque es una expresión directa de amor. Es una forma de recordar al otro su propia valía, su propio poder, su conexión inquebrantable con Dios. Cuando obramos un milagro, no estamos haciendo algo especial o extraordinario. Simplemente estamos viendo más allá de las limitaciones, reconociendo la verdad que ya estaba allí desde el principio. Es una manera de amar al prójimo como a uno mismo, porque en cada milagro reconocemos que no estamos separados, sino que somos uno en esencia. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación, porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. No hay separación en la mente de Dios. Solo en nuestra percepción distorsionada parece que estamos aislados, divididos por cuerpos y diferencias. Pero cada vez que ocurre un milagro, esa falsa idea de separación se deshace un poco más. Y es por eso que los milagros reflejan las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Operan fuera de la lógica lineal, porque pertenecen a un ámbito donde el tiempo no tiene sentido. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Cuando comprendemos que nuestra verdadera identidad no es el cuerpo sino el espíritu, toda nuestra perspectiva cambia. Ya no nos vemos como seres frágiles, limitados, sujetos a las leyes del tiempo y la materia. Nos reconocemos como extensiones de la vida eterna, invulnerables a todo lo que el mundo parece mostrarnos. Y en este reconocimiento, la sanación ocurre de manera natural. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Porque solo cuando soltamos el pasado y las ofensas que creemos haber sufrido, podemos experimentar el amor sin restricciones. El perdón es la clave que abre la puerta a los milagros. No porque debamos ganarnos el derecho a recibirlos, sino porque es la única manera de permitir que ocurran. Un corazón lleno de resentimiento es un corazón cerrado. Pero cuando elegimos perdonar, elegimos abrirnos al flujo de la vida, y los milagros se convierten en algo inevitable. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Creemos que lo que no podemos ver con los ojos del cuerpo no existe. Pero esta creencia nos lleva a negar la visión espiritual. Creemos en lo que el mundo nos muestra, pero el mundo solo refleja nuestras creencias. Si creemos en la escasez, veremos escasez. Si creemos en el miedo, veremos peligro en todas partes. Pero cuando elegimos la visión del espíritu, nos damos cuenta de que la luz siempre ha estado ahí, esperando a que nos atrevamos a verla. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Vemos el cuerpo como la causa del sufrimiento, pero en realidad es solo un reflejo de la mente. El cuerpo no se enferma por sí mismo. Es la mente la que proyecta sus miedos y conflictos en él. Pero cuando un milagro ocurre, la mente se alinea con la verdad y la enfermedad pierde su propósito. Ya no hay necesidad de sostener el dolor cuando comprendemos que nunca fuimos el cuerpo. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y, por lo tanto, las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu Creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. No estamos destinados a sufrir ni a morir. La muerte es solo la creencia de que estamos separados de Dios,
pero esa creencia puede corregirse en un instante. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que, una vez completada, es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. No es un evento futuro ni algo que deba lograrse con esfuerzo. Es el reconocimiento de que nunca hemos estado separados de Dios. Que el pecado, el miedo y la culpa son ilusiones que pueden ser deshechas en cualquier momento. Y cuando aceptamos la expiación para nosotros mismos, automáticamente la extendemos a los demás. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. No estamos aquí para luchar contra el miedo, sino para verlo por lo que realmente es, una ilusión sin fundamento. No es necesario pelear con nuestras sombras. Solo necesitamos encender la luz, y la obscuridad desaparecerá por sí sola. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. No hay nadie que no merezca el amor de Dios, porque el amor no puede excluir a nadie. No hay pecados imperdonables ni errores demasiado grandes para ser corregidos. Dios no nos juzga, solo espera pacientemente a que recordemos quiénes somos. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Al reconocer nuestra verdadera naturaleza, nos liberamos de todas las limitaciones autoimpuestas. No somos débiles, no somos indefensos, no somos cuerpos frágiles sujetos a las leyes del mundo. Somos seres de luz, expresiones perfectas del amor infinito. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde se puede comunicar directamente. La confusión desaparece cuando permitimos que el Espíritu Santo reordene nuestra percepción. Todo lo que parecía confuso se vuelve claro. Todo lo que parecía amenazante pierde su poder sobre nosotros. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos, y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. No necesitamos venerar los milagros, sino simplemente permitir que ocurran. No son manifestaciones externas que debemos adorar, sino expresiones naturales de la verdad que hay en nosotros. Yo inspiro todos los milagros, que en realidad son intercesiones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden tú eres perfecto. Y cuando te ves a ti mismo como realmente eres, los milagros se convierten en tu estado natural. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar tu mente de la prisión de tus ilusiones, restauran la cordura en ti. Este es el propósito esencial de los milagros, permitirte recordar quién eres realmente. No eres un ser limitado, no eres un cuerpo frágil destinado a sufrir. Eres una expresión perfecta del amor divino, y cuando aceptas esta verdad, el milagro ocurre. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. No puede ser amenazada ni disminuida. La única razón por la que a veces nos sentimos vulnerables es porque hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza. Pero el milagro nos recuerda que somos completos, que nunca hemos estado separados de Dios y que no hay nada que pueda dañarnos realmente. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables.
No es necesario que se manifiesten de manera visible para que sean reales. Un cambio de percepción, un instante de perdón, un acto de bondad pueden ser milagros en sí mismos. Y aunque no veamos inmediatamente su impacto, su efecto es innegable. Cada milagro transforma nuestra mente y, al hacerlo, transforma el mundo que percibimos. Los milagros son ejemplos de un pensamiento recto, que armoniza tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Son una corrección en la mente que nos permite ver la realidad tal como es, en lugar de como la hemos distorsionado con nuestros miedos y creencias limitantes. Cada vez que elegimos el amor en lugar del miedo, cada vez que perdonamos en lugar de juzgar, estamos permitiendo que un milagro ocurra. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. La mente que está atrapada en la ilusión del miedo y la separación no puede comprender la verdad. Pero cuando permitimos que el milagro reordene nuestra percepción, todo se vuelve claro. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. Mientras que nuestra percepción humana está fragmentada y limitada por nuestras creencias, el Espíritu Santo ve todo en su totalidad. Y es por eso que los milagros son posibles, porque no dependen de nuestras limitaciones, sino de la visión perfecta del Espíritu. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la obscuridad desaparece automáticamente. No es necesario luchar contra la obscuridad ni resistirse a ella. Basta con encender la luz, y la obscuridad desaparece por sí sola. De la misma manera, el milagro no necesita esforzarse para corregir el error, simplemente lo ilumina con la verdad, y el error deja de existir. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. No hay nadie que no sea digno de amor. No hay nadie que esté separado de la totalidad. Aunque el mundo nos enseña a ver diferencias, a dividir y a juzgar, el milagro nos muestra que, en esencia, somos uno solo. Y en esta unidad encontramos la paz que tanto hemos buscado. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. La carencia es una ilusión que hemos creado al identificarnos con el ego. Pero en la realidad del espíritu, todo es abundancia. No hay separación, no hay pérdida, no hay escasez. Los milagros nos recuerdan esta verdad y nos ayudan a soltar las creencias que nos hacen sentir limitados. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Nos hemos acostumbrado tanto a sentirnos separados y solos que hemos olvidado cómo es vivir en la plenitud del amor. Pero cada milagro nos devuelve a esa conciencia de unidad. Nos recuerda que nunca hemos estado solos, que nunca hemos sido desamparados. Y cuando realmente aceptamos esto, el miedo desaparece. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. No es que los milagros sean raros o difíciles de obtener, es solo que a menudo no estamos abiertos a recibirlos. Nuestra mente está tan llena de dudas, preocupaciones y creencias limitantes que no dejamos espacio para que los milagros ocurran. Pero cuando estamos dispuestos a soltar esos bloqueos, los milagros fluyen naturalmente. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. No son actos externos, sino reflejos de un cambio interno. Cuando aceptamos la expiación, estamos aceptando la corrección de nuestra percepción. Estamos eligiendo ver el mundo a través de los ojos del amor en lugar del miedo. Y cuando hacemos esto,
nuestra realidad cambia de manera inevitable. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. No podemos medir el impacto de un milagro porque su alcance va mucho más allá de lo que podemos percibir. Un acto de amor, una palabra de aliento, un pensamiento de perdón pueden transformar la vida de alguien sin que siquiera lo sepamos. Así de poderoso es el milagro. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación, debido a que son medios de comunicación temporales. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Esto nos muestra que los milagros son solo un puente, un recurso temporal para corregir nuestra percepción. Pero cuando estemos completamente despiertos a la verdad, ya no necesitaremos milagros, porque viviremos en un estado constante de amor y unidad. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido, es intemporal. Cuando permitimos que el milagro ocurra, podemos saltar procesos que de otro modo nos tomarían años o incluso vidas enteras. Es como si nos eleváramos por encima del tiempo y viéramos la verdad de inmediato, en lugar de seguir aprendiendo poco a poco. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Cuando vivimos en el miedo, el tiempo parece ser una carga, una limitación. Pero cuando vivimos en el amor, el tiempo se convierte en un aliado, en un medio para aprender y recordar quiénes somos realmente. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. No se trata de cambiar el mundo externo, sino de cambiar nuestra percepción de él. Cuando vemos a través de los ojos del amor, todo se transforma. No porque el mundo haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado la manera en que lo vemos. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. Sin embargo, la proximidad física no puede proporcionarla. La verdadera conexión no se encuentra en lo material, sino en el espíritu. Mientras buscamos en el mundo externo aquello que solo puede encontrarse en nuestro interior, seguiremos sintiendo un vacío. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Este es un punto clave. Mientras que la revelación es una experiencia personal que trasciende las palabras, los milagros son un medio de conexión con los demás. Nos recuerdan que no estamos separados, que el amor es el puente que une todas las mentes en una sola. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras, y tus actos dan testimonio de lo que crees. Aquí radica el poder de nuestra mente, nuestras creencias dan forma a nuestra experiencia. Si creemos en el miedo, veremos miedo. Si creemos en el amor, experimentaremos milagros. No es el mundo el que determina nuestra percepción, sino nuestra percepción la que determina el mundo que vemos. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora, resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo.
La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor puro, una conexión directa con Dios. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su Creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del Creador de la perfección. Esto significa que no debemos ver los milagros como algo inalcanzable o fuera de nuestro control, sino como una expresión natural del amor. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. No es apropiado sentir reverencia por otro ser humano, sino reconocer su santidad. La verdadera humildad no consiste en sentirse inferior, sino en reconocer la igualdad de todos en el amor de Dios. Los milagros nos ayudan a ver esta verdad y a dejar de lado la idea de que algunos son más dignos que otros. Nadie viene al Padre sino por mí, no significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieras salvar. Pero esta distancia es solo aparente. En realidad, nunca hemos estado separados de Dios. Solo necesitamos recordar esta verdad y permitir que los milagros nos devuelvan a la conciencia de nuestra unidad con Él. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo, ya que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera, puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener por sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior, y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca. Procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. Es un recordatorio de la verdad que siempre ha estado en ti, esperando ser reconocida. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. En otras palabras, los milagros nos permiten saltar procesos que, de otro modo, tomarían mucho más tiempo. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. Un milagro puede sustituir un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Es decir, dentro de nuestra experiencia lineal del tiempo, los milagros nos permiten avanzar más rápido en nuestro aprendizaje y despertar. Nos recuerdan que no estamos atrapados en un destino fijo, sino que siempre podemos elegir ver las cosas de otra manera. Yo estoy a cargo del proceso de expiación, que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás,
debes unirte a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacer los errores y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Te convencerás de tu capacidad al obrarlos, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, lograrlos es su expresión, y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. No estás aquí para luchar, para sufrir o para redimirte a ti mismo. Estás aquí para recordar quién eres, para aceptar la expiación y para permitir que los milagros se conviertan en tu manera natural de vivir. El cielo y la tierra pasarán, significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios, y su obra es totalmente digna de amor y completamente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Cuando aceptamos esta verdad, los milagros se convierten en nuestra manera natural de vivir. No son excepciones, sino expresiones constantes de nuestra realidad divina. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. En este proceso, nadie queda excluido, pues la verdad no es selectiva. Todo aquel que elige ver la luz la encontrará y la llevará consigo a otros. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te indicaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección, los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. El error no puede realmente amenazar a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y, de esta forma, extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal ubicada o desacertada. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Respondes a lo que percibes, y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia,
pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. No se trata de que el milagro dependa de la persona que lo recibe, sino del estado de disponibilidad de la mente que lo ofrece. Es por eso que cada acto de amor y perdón tiene un impacto mucho mayor del que podemos ver. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que pueden usarlos en beneficio propio. Puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviera limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. Escapar de la obscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la obscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aun cuando pudieras hacerlo. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estás dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. La obscuridad, de hecho, jamás podría ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño, y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde. Y a la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu, y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo, desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo, y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente carencias de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora dentro. Pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. La obscuridad es falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor. No tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se pueden derivar errores. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidades de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien, devolverlo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se les dio a todos los demás. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso es lo que la Biblia quiere decir con «ya no habrá muerte», y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. Vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Aquello de lo que das fe demuestra tus creencias y de esta manera, las refuerza. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando, por medio de los milagros que obran, que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido que les pertenece. El milagro es una afirmación de plenitud, de que no hay escasez en el amor de Dios. A medida que aceptamos los milagros en nuestra vida, nos damos cuenta de que siempre hemos estado en un estado de abundancia, y que el miedo era solo una ilusión. El milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. Pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. En cada instante tienes la oportunidad de elegir ver a través del amor o del miedo.
Puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Tú no te creaste a ti mismo, y por lo tanto, no puedes alterar tu verdadera naturaleza. Aunque puedas percibirte de muchas maneras diferentes, ninguna de esas percepciones cambiará lo que realmente eres. La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control del tiempo. Reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente nos podemos liberar de él y en el que el Hijo y el Padre son uno. La igualdad no quiere decir igualdad ahora. Cuando cada cual reconozca que lo tiene todo, las aportaciones individuales a la filiación dejarán de ser necesarias. Cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. Dios es imparcial. Todos sus hijos disponen de todo su amor, y Él da todos sus dones libremente a todos por igual. Excepto que os volváis como niños pequeños, significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. La humildad es la clave para recibir los milagros. No porque seamos indignos, sino porque reconocer nuestra dependencia de Dios nos permite recibir con gratitud todo lo que siempre ha estado disponible para nosotros. El que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de una de inclusión. Todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, la filiación, sufre un deterioro en sus relaciones. No podemos experimentar la plenitud mientras creamos en la separación. Los milagros nos ayudan a restaurar la conciencia de unidad y a sanar la creencia en la carencia. En última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar. El milagro le exhorta a retornar porque lo bendice y lo honra, aun cuando esté ausente en espíritu. De Dios no se hace burla, no es una amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones careciera de santidad. La creación es plena, y la señal de la plenitud es la santidad. Los milagros son afirmaciones de filiación, que es un estado de compleción y abundancia. Nos recuerdan que no estamos separados de Dios y que todo lo que creíamos haber perdido sigue estando con nosotros. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El espíritu es, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quien desea servir. El único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. La mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación. De no elegir eso libremente, retiene su potencial creador, pero se somete a un control tiránico en lugar de a uno autoritativo. Como resultado de ello, la mente aprisiona, pues tales son los dictados de los tiranos. Cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra porque no son lo suficientemente profundas para sustentarte. La ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así darte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. A medida que se abandonan esos falsos puntales, se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida, y nada que la mantenga invertida puede conducir a una mayor estabilidad. Tú, que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita.
Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. De hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuera diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. No había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen únicamente cuando tú te privas a ti mismo. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Esto, a su vez, depende de la percepción que tienes de lo que eres. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. La sensación de separación jamás habría surgido si no hubieras distorsionado tu percepción de la verdad percibiéndote así a ti mismo como alguien necesitado. La idea de un orden de necesidades surgió porque, al haber cometido ese error fundamental, ya te habías fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades. A medida que te vas integrando, te vuelves uno, y tus necesidades, por ende, se vuelven una. Cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada porque ello elimina todo conflicto. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Nunca podrás controlar por tu cuenta los efectos del miedo porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. Pero aquí es donde los milagros actúan, nos ayudan a ver que el miedo no es real, que nunca ha tenido poder sobre nosotros. Cuando aceptamos la verdad, el miedo desaparece y la luz de Dios brilla en nuestra conciencia. Gracias por haberme acompañado en este profundo recorrido sobre el significado de los milagros según un curso de milagros. Espero que este mensaje haya resonado en ti y te ayude a ver los milagros no como algo extraordinario, sino como tu estado natural. Recuerda que el amor es la clave y que cada instante es una oportunidad para elegir la paz en lugar del miedo. Si este contenido te ha sido útil, te invito a dejar tu comentario y compartirlo con quienes puedan necesitarlo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando enseñanzas que transforman la percepción y nos acercan a la verdad. Hasta entonces y que la luz te acompañe.